Y lo decíamos, lo decimos, porque lo vemos, nos atraviesa y es una de las principales cuestiones que ocupan la cotidianeidad de nuestro pueblo, que estamos en la cuenta regresiva al inicio de clases, donde bueno, se empiezan a recorrer por parte de la gente los lugares para las compras de útiles, mochilas y demás, y también por parte del Estado te empieza la cuenta regresiva para poner en condiciones los establecimientos, realizar esas tareas que se realizan justamente cuando no hay clases, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, desde el gobierno anunciaron una histórica inversión en obras de infraestructura escolar y el ministro Alberto Sileoni, aquí de la provincia, destacó que por sexto año consecutivo con Axel como gobernador vamos a empezar las clases normalmente. Para que nos amplíe esta información y nos cuente un poquito más, estamos en comunicación con el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, justamente. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Pablo, Sofía? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Con ganas de saber un poco más por qué este calificativo de histórica inversión del gobierno y en qué consiste. Sabemos que una de las principales preocupaciones de la gente, además de lo económico, además de un montón de cosas que hacen a la vida cotidiana en la educación, es que haya vidrios en las ventanas, que anden los ventiladores, que anden las estufas, y bueno, y ahí hay deficiencias de arrastre muchas veces. Acá están anunciando un plan en 4 etapas, si no leímos mal, en Buenos Aires y en La Plata en particular. Sí, estamos, son varias cosas. Con el intendente Alac estamos trabajando en el distrito de La Plata, que es un distrito muy, muy importante, no solo la capital de la provincia, sino por la cantidad de escuelas. Estamos interviniendo en más de 80 escuelas, en refacciones profundas, generales. Había bastante atraso respecto de lo edilicio. La provincia tiene más de o alrededor de 13.000 edificios escolares que están sobreutilizados porque muchos de ellos están utilizados en 3 turnos. Claro. Entonces hay allí una deuda que tenemos muy importante. Se viene el frío y hemos reducido notablemente también los temas de calefacción, pero todavía hay escuelas donde tenemos problemas. Estamos sustituyendo en muchos casos la calefacción por gas por la calefacción eléctrica, instalando equipos de aire frío y calor. Estamos inaugurando en marzo y abril algo así como 20 y pico de escuelas. Una gran cantidad de ellas son escuelas secundarias, técnicas, algunos jardines. Tenemos, después de este marzo-abril, en todo el año otras 30 para inaugurar, que yo creo que llegaremos a fin de año casi a 300 escuelas inauguradas. Perdón, Alberto, cuando decís inauguración de escuelas, ¿hablamos de nuevos edificios para escuelas o de nuevas instituciones? Ah, nuevos edificios. Okay. Yo creo que a fin de año tendremos alrededor de 300 nuevos edificios. Están, bueno, en la era de la tecnología, están georreferenciados, todos tienen su sitio, no es un invento, y hemos intervenido profundamente en otros 400. Como emblema, digo, tenemos el Normal 1 de La Plata, sí. que no puedo decir que es una inauguración, porque es una obra centenaria, ¿no? Pero que hemos invertido más de 2.000 millones de pesos. Es una escuela muy, muy importante para la comunidad educativa platense y bonaerense. Sí, que durante varios años fue noticia por que se caía, por las palomas, por otras cosas. Bueno, una gran cantidad de muchachos, muchachas y hombres y mujeres grandes han estudiado allí, así que, bueno, tiene que ver con un atraso, tiene que ver con una historia de la provincia dolorosa también respecto de la calefacción. El 2 de agosto del 2018 en Moreno murieron 2 queridos compañeros. Quiero decir,
tenemos todavía muchas deudas, pero hay una decisión clara que está materializada en lo que vos decías al inicio. Por 6º año consecutivo empezamos las clases. Hay una decisión clara del gobernador, una decisión de invertir en salarios docentes. De paso, quiero agradecer al Frente de Unidad Gremial Bonaerense, porque también ellos entienden la complejidad del problema. Tenemos una paritaria abierta, a diferencia de lo que ocurre en Nación, ¿no? Bueno, simplemente quería compartir con ustedes estas pequeñas notas, y es inevitable hablar del contexto, porque lo está haciendo la provincia junto con los 135 municipios de todo origen político. Acá hay un factor ausente, que es el gobierno nacional, que nos dejó paradas 80 obras que habían empezado a construirse con presupuesto nacional. De las 1000 obras que hay paradas en la provincia por el Estado Nacional, 80 son escuelas. Claro. Y en ese sentido, Alberto, ¿cómo se llevan adelante todas estas obras? ¿Cómo se llevan adelante las paritarias? Digo, ¿de dónde? Porque también hay que tener, imagino, en la provincia una planificación y una perspectiva a futuro, ¿no? De cómo se va a sostener esto en el año y en los años que quedan de este gobierno nacional. Faltando estos recursos, claro. Bueno, con un gobernador y un equipo que administra muy bien los recursos, con la recaudación bonaerense. Tenemos todavía que refinanciar la deuda que dejó el vidalismo en la provincia, y esa incapacidad o imposibilidad, mejor dicho, de refinanciarla porque no ha sido aprobada en la legislatura, a la provincia le cuesta. Junto con esto, la provincia sostiene las omisiones del gobierno nacional, porque se construyen escuelas y se distribuyen medicamentos oncológicos, y se hacen las viviendas que no hace la Nación. Por supuesto que al no estar la Nación, el ritmo de crecimiento baja. No podemos hacer las obras viales que podríamos hacer con la Nación. De las 80 escuelas que digo, vamos a dedicarnos a trabajar en un porcentaje que es alrededor del 30% de esas, que están en un 50-60% de avance de obras. Las que recién empezaron no tenemos recursos para hacerlo, pero bueno, el año pasado hemos sostenido una política salarial de aumento de salario en todos los meses del año, salvo los 2 meses del aguinaldo. Y eso fue a pesar de la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. Quiero decir, hay vida en las provincias más allá de la deserción de la Nación. Y quiero transmitir también este impacto, ¿no? Mientras la Nación está envuelta en un mundo de criptomonedas que entienden pocos, las provincias tienen que atender una realidad tangible, concreta. Tienen que empezar las clases, tiene que haber agua en las escuelas. Distribuimos 5.000 millones de pesos entre los consejos escolares para los vidrios, como ustedes decían, para la limpieza de tanques, para el desmalezamiento, para esas cuestiones que son necesarias insisto, en 13.000 edificios escolares de una provincia compleja, una provincia que ustedes saben que es compleja, que tiene 18 millones de habitantes, el 70% de los cuales vive en el 5% del territorio. O sea, la complejidad no la tenemos tanto en los distritos del interior de la provincia, sino que la tenemos en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Alberto, una pregunta que tiene que ver con lo presupuestario, porque implica recursos, pero también con el enfoque a la hora de pensar los procesos educativos en esta época, donde sabemos que la tecnología tiene cada vez más presencia en todos los aspectos de la vida,
Y en lo educativo también, muchos chicos y chicas se informan a través de sus teléfonos, o se informan a través de microcontenidos que llegan de determinadas maneras, y a veces eso colisiona contra la lógica de un sistema educativo que está un poco anclado todavía bueno, en otras modalidades. ¿Cómo se trabaja eso desde lo educativo, pero también desde lo presupuestario? Porque la incorporación de tecnologías también tiene costos, y también vendrá de la mano, imagino yo, de procesos de diálogo y de formación con los propios docentes. Bueno, ahí tenemos otro problema que agradezco que lo hayas introducido, que es la nación no distribuye más tecnología, o sea que... Pensaba, claro, en el Conectar Igualdad. Sí, Conectar Igualdad, que yo no soy un nostálgico y digo que hay que distribuir lo que distribuíamos en el gobierno de Cristina Fernández, aquellos mismos equipos. Aquello empezó en 2010, 15 años después no pretendo que sea lo mismo, pero sí una acción del gobierno nacional que nos ayude a las provincias a distribuir tecnología, la que fuera. Eso no está más. El año pasado sentimos ese cimbronazo porque habíamos distribuido entre nación y provincia casi 300.000 equipos, pero bueno, seguimos trabajando con la conectividad, seguimos trabajando con programas y capacitaciones a los docentes, en la reforma del nuevo régimen académico de secundario. Hay una presencia significativa de lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estamos mejorando el dictado de esas asignaturas, que también estaba atrasado. Estamos cambiando los diseños curriculares, los programas de la materia, y estamos yendo un poco más a lo que es robótica, a todos los nuevos lenguajes que habían quedado un poco en el pasado. No somos prohibicionistas, o sea que no prohibimos el celular en el aula, lo que no significa que lo permitimos a toda hora y sin ninguna norma, ¿no? Entonces la tecnología entra a través de los dispositivos que tienen las escuelas, que todavía algunas tienen, a través de los dispositivos de los estudiantes y a través de la capacitación a los docentes. Pero ahí también debemos reconocer que la ausencia del Estado Nacional es una ausencia que se nota, del mismo modo que respecto de los libros. El gobierno de Alberto Fernández, con sus críticas y las reflexiones que cada oyente pueda hacer sobre él, en ese gobierno a la provincia entraron 8 millones de libros de texto, de matemática, de lengua, de literatura. Bueno, eso no está más, El año pasado no hubo distribución de libros, este año no va a haber, porque habían dicho que sí iba a haber y los íbamos a elegir. Para que haya libros en las escuelas hay que elegirlos en febrero. Eso no ha ocurrido. Bueno, no estoy justificando nada, estoy diciendo que sin presupuesto la provincia sigue peleando con un presupuesto educativo que es el más importante de la provincia. Son lo que habíamos propuesto, eran 8.4 billones de pesos. Tenemos una nómina mensual de salarios muy importantes. Ustedes saben que tenemos 400.000 docentes, que representa el 40% del país, pero he tratado de dar una pintura de una provincia que crece, no solo en ladrillos, sino también en reformas pedagógicas, más tiempo de estudio, nuevo régimen académico en el secundario, nuevo régimen académico en el nivel superior. Estamos pugnando para que la legislatura haga obligatoria la sala de 3 años. Quiero decir, una provincia compleja,
vasta, muy grande, el sistema educativo más grande de América junto con San Pablo y Ciudad de México, pero que está de pie y trabajando. Recupero dos que te hacía recién, agradeciéndote por tu tiempo. Esto en relación a lo que decías recién, ¿cuánto es el salario en relación al total del presupuesto de la educativo en la provincia, para tener un parámetro? Y me quedó la duda con respecto a los celulares, esto que decías, si es un criterio que se indica a las escuelas, bueno, celulares sí, celulares no, celulares cada tanto, o va más en línea de una recomendación pedagógica y después hay criterios diferentes, porque esto es un tema con el que se lidia en la educación, el celular en el aula. Es así como vos decís, se lidia, es complejo. Preferimos no utilizar el criterio prohibicionista, pero eso no quiere decir que estamos dejando que cada uno use el celular cuando quiere, no. Cuando decimos no hacemos una prohibición general, también estamos diciendo reconocemos y confiamos en los educadores, que por supuesto, como vos decís, tienen problemas en las aulas. Algunos les dicen a los chicos, al entrar pongan el celular aquí en una caja, otros lo trabajan de otra manera. Bueno, hay diversos modos, pero también está el modo de integrar, no a cada rato y en todo el horario, pero en algún momento del día decir, bueno, esto que voy a empezar a explicar, trabájenlo con los celulares, tienen 30 minutos, pueden utilizarlos. Por eso hemos trabajado bastante en conectividad en las escuelas. Esta provincia, como buena parte de las otras, tiene el 94-95% de su presupuesto destinado a salarios. Por eso es tan importante el acompañamiento de la nación, que no tiene escuelas a su cargo, porque la gran mayoría de las provincias, todo su presupuesto se destina a salarios, entonces no hay tanto presupuesto para construir escuelas, para distribuir libros. Pero bueno, respondo a esa pregunta que me hacías, no solo al salario de los educadores de la educación pública, ¿no? Nosotros tenemos 6.000 y pico de escuelas privadas, el 80% de las cuales están subvencionadas por el Estado provincial. O sea, todo lo que hablábamos al principio es con el 4 o 5% del presupuesto restante. ¿Perdón? Todo lo que hablábamos al principio de infraestructura y demás es con el 4 o 5% del presupuesto restante. Sí, aproximadamente el 5% de esos 8.4 billones, alrededor de 500.000, 400 y pico, 500.000 millones están destinados a recursos no salariales. Alberto, te queremos agradecer muchísimo por este ratito para Radio Estación Sur, ha sido muy amable en atendernos y muy claro también. A ustedes, Pablo y Sofía, gracias por la comunicación. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hablábamos con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni, sobre varios puntos que nos debíamos en este verano de esta mañana informativa, pero ya nos acercamos a las fechas y esto nos empieza a interesar. Seguramente, de hecho, la semana que viene nos toca hablar con universitarios, con docentes universitarios, por esto que hablábamos más temprano, así que le agradecemos ahí al ministro su tiempo. Y bueno, y esto que no sucedería al menos en la provincia, en el nivel primario y secundario, que es que esté en dudas el inicio de clases. En principio está confirmado que arrancan a la hora, lo destacaba recién Sileoni. Con paritarias abiertas, además nos decía. Hay paritarias que se mantienen abiertas, pero hasta el momento acuerdo con los gremios, a diferencia de lo que sucede en la universidad, que el 24 de febrero va a definir si arranca, no arranca o de qué forma lo hace.